En el episodio de hoy quiero hablaros de un post que he encontrado donde recopilan los mejores podcasts sobre autismo. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Cuarto capítulo de la semana, Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Antes de hablar del artículo que os traigo hoy, dejadme que haga algo que normalmente hago al final de los episodios, pero hoy no, y os comento el porqué. Esta vez, como os comentaba al arranque del capítulo, os traigo un artículo de podcast sobre autismo, y como iréis en unos minutos, no hay muchos en español. Por eso, si la información de hoy os parece útil o creéis que puede ayudar a alguien, me gustaría pediros que compartáis este episodio a través de vuestras redes sociales o bien con vuestros contactos más cercanos del entorno del podcasting. Este Metapodcast es un programa que tiene la intención de promocionar el podcasting, en este caso sobre autismo, y hacerlo cada día, o al menos de lunes a viernes, un poquito más grande gracias a vuestra ayuda. Si por lo que sea, el motivo que sea, estáis escuchando esto y no os gusta mi Metapodcast, yo os caigo muy mal y no queréis darle difusión a este proyecto, me da igual. Lo que os pido es que por favor compartáis el artículo que encontraréis en las notas del episodio. Con eso conseguiremos ayudar a esta web y a estos podcasts que tratan este tema que yo creo que es vital que se difunda y que se haga cada vez un poquito más grande, que son los podcasts sobre autismo. Y ahora sí, vamos con el tema que os traigo hoy y que se trata ni más ni menos que un artículo de la web SciNal, que es un equipo multidisciplinar de psiquiatría, psicología, biotecnología y biología molecular que correlaciona los hallazgos biológicos con la clínica por medio de modelos animales, técnicas de neuroimagen, genética e inmunología. Como veis, están un poquito, pero solo un poquito, más preparados que yo en todo esto, y para hablar sobre autismo y más concretamente sobre podcasts dedicados al tema, pues yo creo que son ellos muchísimo mejor que yo, que la verdad que reconozco que no tengo ni pajolera idea ni sobre este tema ni sobre estos podcasts. Así que cualquier cosa que diga voy a meter la pata y mejor os voy a leer íntegramente su post, porque además comienza de una manera muy pero que muy acertada que me ha gustado mucho. Os la leo. Dentro de poco habrá más de 2 millones de podcasts activos con más de 45 millones de episodios en todo el mundo. Un informe de Reuters indica que un tercio de los internautas a nivel global han escuchado podcasts en el 2021. España es el segundo país del mundo de escucha de podcast. Según Spotify, un 51% de los españoles ya han escuchado alguno. ¿Qué espacio le encuentra el autismo aquí? ¿Y los testimonios de personas con TEA? Mientras en inglés encontramos muy buenos programas y seriales dedicados al trastorno del espectro autista, en España aún queda bastante por recorrer. Y aquí reunimos los más conocidos y accesibles con historias cargadas de anécdotas, empatía e información sobre esta condición tan presente en nuestra sociedad. La primera recomendación que nos traen se llama Buscadores de Respuestas, Autismo, TEA, CEA, y las ponen de la siguiente forma. Miguel y Ana son los padres de Daniela, un adolescente autista con trastorno o condición del espectro autista. El matrimonio explica a través de audios y en un lenguaje claro y sencillo sus vivencias y experiencias. También reflexionan sobre temas de actualidad y de interés sobre el colectivo. Además de sus episodios quincenales, encontrarás secciones como audiopíldoras, entrevistas o nuevas secciones que van lanzando a medida que avanzan en su labor de divulgación. Una tarea encomiable que también puedes consultar desde su propia página web o en Twitter. Disponible en todas las plataformas de podcasting. La segunda recomendación es Soy mujer, soy autista. Carmen, María, Regina, Cristina, Raquel y Monse. Soy mujer, soy autista. Se introducen en el universo de la mujer autista para saber cómo se relacionan, aman, trabajan o estudian las mujeres que nacen dentro del espectro autista. Un camino difícil que han aprendido a transitar integrándose en un mundo diferente. Conducido por Javier Hernández, periodista de Radio Nacional de España, reúne 6 testimonios en un serial disponible en la propia página del ente público, o sea, en rtv.es. En tercer lugar nos traen La Mirada Azul. ¿Hace falta un podcast de autismo y diversidad? Esa fue la primera pregunta que lanzaron Rafael Suñer y Alberto León cuando lanzaron su podcast La Mirada Azul. A lo largo del 2021 lanzaron cada semana una visión diferente de un tema relacionado con el autismo y la diversidad, siempre en positivo, desde el punto de vista de la familia y los profesionales, todo ello rodeado de buenos amigos que les ayudaron por el camino. También disponible en todas las plataformas de podcast. Y a continuación nos hablan de activismo autista.
un proyecto que nació como iniciativa de un grupo de madres que trabajan por la aceptación del autismo. Además de su actividad en redes sociales, su podcast reúne testimonios y entrevistas para concienciar, visibilizar y sobre todo luchar por los derechos de las personas autistas. Si tienes un testimonio, puedes enviar tu audio a activismoautista@gmail.com. Cuenta con más de 40 episodios con distintas temáticas disponibles en iVoox. Y aunque está en abierto, yo que estoy ya indagando un poquito todos estos podcasts, el podcast ya digo que está en abierto, está disponible su feed, pero no he conseguido verlo en otra plataforma que no sea la propia iVoox. No es un Originals, pero casi podríamos decir. Y a continuación nos trae podcast sobre autismo, pero en inglés. Si no tenéis suficiente con estos programas y domináis la lengua de Shakespeare, os dejan una selección para poder conocer la realidad de personas con autismo fuera de nuestro país. En primer lugar, producido por la BBC, 1800 segundos en autismo, donde recogen testimonios e historias del espectro dirigido por Robin Stewart y Jamie Knight, ambos con autismo. La popular cuenta de Instagram de Autistic Life lanzó en 2021 su propio podcast a cargo de su autora, Augustina, en el que explora distintos aspectos como problemas de salud mental o lo que significa ser autista en el mundo actual. Autistic Girls World es un programa que lucha contra los estereotipos y busca visibilizar los casos entre las mujeres, ante la falsa creencia de que solo los hombres pueden nacer con esta condición. Complementan el artículo con 2 publicaciones más del blog Chido Chida y Discover Pods. Y para rematar todo esto, nos ofrecen un capítulo de su propio podcast que se llama Mentescopia, dedicado a este tema, titulado No solo hay autismo, su episodio sobre autismo. En el tercer episodio de Mentescopia contaron con Montserrat Dolz, médico especialista en psiquiatría infantil y juvenil y jefa del área de salud mental infantil y juvenil del Hospital de Sant Jordi Déu de Barcelona, el divulgador Ignacio Crespo, el cual despeja las dudas junto a la invitada sobre algunos de los mitos que rodean el trastorno del espectro autista, su origen y muchos más detalles desde el rigor científico, eso sí. La verdad, como me parece un artículo muy completo, muy bien ejecutado y sobre todo muy necesario, voy a dejaros el enlace al post de Psiquiatría Transaccional, la web donde está publicado, todos los enlaces a los diferentes podcasts que nos traen y al propio episodio de Mentescopia en las notas de este episodio para que los tengáis a mano. Para cerrar, os pido que si conozcáis a alguien o tenéis algún artículo similar a este, en el que nos ofrezcan podcast similar que puedan ayudar a otras personas, os pido que por favor me lo dejéis a través de los comentarios de las redes sociales, del canal de Telegram, de la caja de comentarios de iVoox, en fin, por donde queráis. Y como decía al principio, aunque no os guste este episodio, no pido que compartáis ni mi podcast, ni mis tweets, ni nada relacionado conmigo, pero sí, por favor, con el artículo. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.